En el campo de la salud pública no es muy frecuente que calculemos tamaños de muestra para estimar una media o la diferencia de dos medias, pero si de alguna manera estamos vinculados con la clínica y ocasionalmente también dentro de la salud pública, es posible que nos encontremos con este reto. Recordemos que el cálculo de tamaño de muestra tiene que seguir de alguna manera el objetivo del estudio, y si lo que vamos a hacer estudiar es una variable cuantitativa en una población y esa variable cuantitativa no tenemos interés en compararla entre dos o más grupos, los estadísticos que vamos a utilizar pues serán la media y la desviación estándar principalmente. Cuando el muestreo se realiza con reemplazo o cuando la muestra es pequeña en relación al universo, el tamaño de la muestra se calcula mediante la fórmula n es igual a z al cuadrado por la varianza entre d al cuadrado, donde z al cuadrado es el valor de z en la distribución normal para el nivel de significancia alfa que se selecciona, la varianza en el grupo que se quiere estudiar y d es la mitad del rango del intervalo de confianza medido en términos del promedio. Por ejemplo, para calcular el tamaño de una muestra para estudiar la media del peso al nacer, consideramos una alfa de 0.05, corresponde un nivel de confianza del 95%, z de 1.96 y lo buscamos en la tabla, encontramos que es 1.96 y asumiendo que la varianza del peso al nacer es de 500 gramos elevado al cuadrado y queremos que el intervalo de confianza esté más o menos 50 gramos del promedio que se pueda encontrar. El tamaño de la muestra será igual a 1.96 elevado al cuadrado por 500 elevado al cuadrado y luego eso dividido entre 50 elevado al cuadrado para que nos dé 384.2 y lo redondeamos a 385. La fórmula anterior es relativamente sencilla y el reto aquí es estimar cuál sería la desviación estándar a partir de la cual podamos estimar para la fórmula la varianza. Y generalmente es algo que no sabemos, cuando menos estamos haciendo la investigación porque queremos encontrar ese estimador. Bueno, hay un truquito para hacer una aproximación teórica tentativa a una desviación estándar, que consiste en buscar en la literatura en primer lugar si ya se ha descrito esta distribución de la variable. Podemos realizar una prueba piloto o si nos fijamos en la figura que tenemos aquí que habla de la desviación estándar de la curva de distribución normal, podemos observar que casi el 100% de las observaciones están a más o menos 3 desviaciones estándar. Así que si buscamos el valor máximo seguramente estaremos a 3 desviaciones estándar a la derecha y al tener el mínimo estaremos a 3 desviaciones estándar a la izquierda. Como no estamos muy seguros de eso, entonces generalmente lo que podemos hacer es el rango, dividirlo entre 4, que sería una aproximación sobrada, gruesa, de una desviación estándar, y esa la elevaríamos al cuadrado para obtener un número que se aproxime a la varianza que necesitamos. EpiInfo y OpenEpi no tienen una opción para calcular tamaños de muestra para una media o promedio,
pero el procedimiento es relativamente sencillo y se puede hacer fácilmente en una hoja de cálculo. Lo primero que necesitamos para calcular el tamaño de una muestra, a estudiar la media de una población, es definir el nivel de confianza, que generalmente será del 95%, donde Z tendrá el valor de 1.96. Y luego, la mejor estimación de una desviación estándar, supongamos que es de 20. Y D vendría a ser la mitad del intervalo de confianza, del rango del intervalo de confianza. Si yo quisiera que mi intervalo de confianza tuviera un rango de 20, entonces D sería igual a 10. Ya con esos datos, simplemente sustituimos los literales con los números y n será igual a 1.96 elevado al cuadrado por 20 elevado al cuadrado, y ese producto dividido entre 10 elevado al cuadrado dará 15.4 y lo redondeamos a 16. Hagamos otro ejercicio. Calculemos el tamaño de una muestra para estudiar la media de una población. Estamos con una Z de 1.96. La desviación estándar no se conoce, pero se sabe que el valor máximo es de 5.000 y el mínimo es de 3.000. Y queremos que nuestra estimación tenga una precisión de más o menos 50 gramos, es decir, que el rango del intervalo de confianza sería igual a 100. Detengan el avance del video, traten de responder a esta pregunta, a este ejercicio, y una vez que tengan la respuesta, pueden volver a avanzar el video para ver la respuesta. Para este ejercicio tuvieron que haber estimado la desviación estándar, más o menos, dividiendo el rango del valor máximo contra el mínimo entre 4, que sería igual a 5.000 menos 3.000, y la diferencia dividido entre 4, lo cual nos da 500. Y ya con estos datos ya podríamos calcular el tamaño de muestra, que sería igual a 1.96 elevado al cuadrado por 500 elevado al cuadrado entre 50 elevado al cuadrado, y sería igual a 384.2 y lo redondeamos a 385. Si la muestra la van a tomar sin reemplazo y la muestra es grande en relación al universo, entonces tendrán que hacer una corrección donde n' será el tamaño de muestra y lo obtendrán dividiendo la n calculado en la fórmula anterior, y lo van a dividir entre 1 más n de la muestra entre n de la población. Ahora bien, si van a comparar el promedio que tengan dos grupos, entonces estarán en el concepto de dos variables, una cualitativa y otra cuantitativa, y tendrán interés en la diferencia de las medias. Aquí la fórmula se complica un poco. Necesitan calcular K, que sería una estimación o una división entre la n de 1 y la n de 2, es decir, cuántos sujetos en la muestra de 1, en la muestra 2 por cada sujeto en la muestra 1. Ocupa estimar o asignar un valor de z de alfa y un valor de z de beta, de manera semejante a como se hace cuando estamos comparando dos proporciones. Deben tener algunas estimaciones de las varianzas en las poblaciones 1 y 2 y deben tener una idea clara de cuál es la diferencia que se espera observar como estadísticamente significativa, y cada una de las fórmulas nos va a dar la n para el grupo 1 y para el grupo 2.
Brevemente recordemos cómo se obtienen los valores de z. Z de alfa siempre será de 2 colas, por lo que z de alfa para 0.05 será de 1.96 y z beta será de una cola, por lo que z de beta será igual a 0.845 cuando beta sea igual a 0.2. EpiInfo no ofrece este cálculo de tamaño de muestra, pero sí lo ofrece OpenEpi. Para calcular los tamaños de muestra que se pueden utilizar, entramos a OpenEpi, buscamos tamaño de muestra y luego diferencia de medias y ponemos qué intervalo de confianza vamos a utilizar o qué nivel de confianza, qué potencia. Si no tienen una explicación clara o un motivo claro de por qué cambiarlo, dejamos 95% en nivel de confianza y 80% en el de potencia. Luego tenemos que decirle cuántos sujetos o cuántos elementos queremos en un grupo en relación al otro grupo. Y luego tenemos que definir cuál es la media que se espera encontrar en un grupo y la desviación estándar en ese grupo y la media en el segundo grupo y la desviación estándar en ese otro grupo. O bien podemos poner cuál es la diferencia de medias y omitir la media del grupo 1 y del grupo 2. Y cuando pidamos el resultado, nos va a dar el tamaño de muestra del grupo 1, el tamaño de muestra del grupo 2 y el tamaño total de la muestra, que es la suma de los dos grupos. Si los dos grupos tienen el mismo tamaño, los tamaños de la muestra serán iguales. Si hemos dicho que un grupo tendrá mayor cantidad, bueno, habrá una diferencia en los tamaños de muestra.